Hola a todos y bienvenidos al canal Narrative Space. Me alegra mucho tenerlos aquí. No olviden suscribirse para no perderse nada de nuestro contenido y si les gusta lo que ven, denle un buen like. Hoy vamos a sumergirnos en un análisis fascinante de la película Zootopia del año 2016. En la bulliciosa metrópolis de Zootopia, una ciudad donde mamíferos de todo tipo, desde el elefante más grande hasta la musaraña más pequeña, coexisten en armonía, una joven coneja llamada Judy Hopps albergaba un sueño inquebrantable: convertirse en la primera oficial de policía de su pequeña y rural ciudad natal, Bunny Barrow. Esta aspiración chocaba frontalmente con el escepticismo generalizado, incluido el de sus propios padres, quienes la veían más apta para una vida sencilla en la granja de zanahorias. Pero Judy, impulsada por una férrea determinación y una fe ciega en el lema de la ciudad de que cualquiera puede ser lo que quiera, se graduó como la mejor de su promoción en la Academia de Policía de Zootopia. Su llegada a la gran ciudad, sin embargo, fue un choque de realidad. Asignada al precinto del Distrito Centro, el jefe Bogo, un imponente búfalo que no ocultaba su incredulidad hacia la pequeña recluta, la relega a la tediosa tarea de poner multas de estacionamiento. Judy, sintiéndose infravalorada, se niega a aceptar un rol secundario. Aprovechando un momento de distracción de Bogo, lo desafía a darle un caso real en 48 horas o renunciará. El destino, o quizás la mala suerte, le presenta enseguida una oportunidad: la misteriosa desaparición de varios mamíferos depredadores. Para investigar, Judy se ve obligada a colaborar con Nick Wilde, un astuto y cínico zorro que se gana la vida con pequeños fraudes en el barrio de Tundra Town. Nick, un superviviente nato que aprendió desde joven que en Zootopia las apariencias y los prejuicios son una realidad constante para los depredadores, es el polo opuesto a la idealista Judy. Inicialmente, su cooperación es tensa y llena de desconfianza, con Judy vigilando cada movimiento de Nick y él burlándose de su ingenuidad. Su investigación los lleva por callejones oscuros, mercados exóticos y los recovecos de la ciudad, descubriendo una conspiración mucho más grande que unas simples desapariciones. Descubren que los depredadores desaparecidos no están simplemente perdidos. Han desaparecido después de mostrar un comportamiento repentinamente salvaje y agresivo. Siguiendo pistas que involucran a la elegante Gacela Gazelle y a un centro de investigación secreto, Judy y Nick logran encontrar a los depredadores desaparecidos, que han sido sedados y mantenidos ocultos. La verdad se revela aún más oscura. La subalcaldesa Bellwether, una oveja aparentemente dulce pero resentida por la marginación de los herbívoros, es la mente maestra. Ella está utilizando un suero derivado de una rara flor púrpura, el Night Howler, para hacer que los depredadores se vuelvan violentos, con el objetivo de crear miedo y resentimiento contra ellos, asegurando así que los herbívoros tomen el control total de Zootopia, revirtiendo el ideal de coexistencia. Al exponer el plan de Bellwether, Judy y Nick, fortalecidos por su improbable amistad y el respeto mutuo ganado a través de la aventura, logran desenmascarar a la oveja y detener la propagación del suero. El regreso de la paz y la confianza en Zootopia es palpable. Judy finalmente se gana el respeto de Bogo y se consolida como una verdadera heroína. Y Nick, inspirado por el genuino celo de su amiga, decide tomar el camino difícil y se une a la policía, convirtiéndose en el primer zorro oficial de la fuerza. Juntos, Judy y Nick, la idealista coneja y el cínico zorro, demuestran que en Zootopia y quizás en cualquier lugar es posible desafiar las expectativas y forjar un nuevo camino. La historia de Judy Hopps, desde su niñez soñando entre surcos de tierra y el aroma a zanahoria, hasta las luces cegadoras de la comisaría del Distrito Centro, es una oda a la tenacidad. Uno puede imaginarla en su juventud, observando a los grandes policías de la ciudad en la televisión, sintiendo esa punzada de anhelo que la separaba de sus hermanos y hermanas más conformistas. Su graduación como la mejor de su promoción no fue suerte. Fue producto de horas interminables de entrenamiento, superando barreras físicas que parecían insalvables para una criatura de su tamaño.
Cuando llegó a Zootopia, el contraste fue brutal. Las calles, que ella había idealizado como el pináculo de la igualdad, se le presentaron como un laberinto de prejuicios codificados. El jefe Bogo, con su corpulencia y su voz grave, representaba esa resistencia institucional, esa voz que le decía, sin palabras, que ella no encajaba. El encargo de las multas era el castigo perfecto para mantenerla en su sitio. Pero la terquedad de Judy es legendaria en el mundo de los conejos. No iba a dejar que un obstáculo burocrático definiera su valía. La incursión de Nick Wilde en su vida fue como mezclar agua y aceite, pero con una chispa inesperada. Nick, el zorro estafador, era un producto directo del sistema que Judy intentaba arreglar. Su cinismo no era una elección, sino una armadura forjada en las cicatrices de la infancia, donde aprendió que, para un depredador, la desconfianza es supervivencia. Cuando Judy le propone el trato, hay una fascinación oculta en Nick. Ve en ella una inocencia que él había perdido, y quizás una oportunidad para redimirse sin admitirlo en voz alta. Su aventura por la ciudad es un paseo por la sociología de Zootopia. Exploraron la opulencia de Sahara Square, la frialdad de Tundra Town y los rincones olvidados donde el ideal de la coexistencia se desmoronaba. La química entre ellos se desarrolla lentamente, a medida que Judy se da cuenta de que la astucia de Nick es una inteligencia malgastada, y Nick comienza a ver que la idealización de Judy es, en realidad, una forma potente de valentía. Él empieza a suavizar sus bromas crueles. Ella empieza a cuestionar sus propias suposiciones simplistas sobre el bien y el mal. La revelación del suero del Night Howler no es solo un giro argumental, es una metáfora brutal sobre el miedo social. La doctora Otterton y el grupo de depredadores salvajes son víctimas, no villanos, y al desenmascarar a Bellwether, la oveja que usaba su imagen de fragilidad para manipular, se expone cómo el resentimiento acumulado, cuando se mezcla con el poder, puede revertir décadas de progreso social. Es un momento de horror para Judy, pues se da cuenta de que su propia desesperación por ser aceptada casi la lleva a cometer el mismo error, etiquetar y temer a un grupo entero. El clímax, con la exposición pública y la subsiguiente calma, trae consigo una lección profunda. La amistad entre Judy y Nick se sella no con un apretón de manos, sino con el reconocimiento mutuo de sus debilidades y fortalezas. Judy, la que quería cambiar el mundo con la ley, aprende que el cambio más importante es el que ocurre dentro de uno mismo y en la confianza que se deposita en los demás. Nick, al aceptar el uniforme policial, no solo está aceptando un trabajo, está eligiendo dejar de ser el producto de las expectativas ajenas para convertirse en el artífice de su propio destino, con una compañera que nunca dejó de ver el héroe que llevaba dentro. Zootopia respira aliviada, no porque los problemas hayan desaparecido, sino porque dos improbables individuos demostraron que la verdadera armonía se construye sobre la comprensión, no sobre la negación de la naturaleza de nadie. El viaje inicial de Judy hacia la ciudad la marcó con una fe casi religiosa en el sistema, una fe que se vio quebrantada repetidamente por la realidad gris de la burocracia y el prejuicio. Recuerdo la frustración palpable en sus ojos cuando Bogo le asignaba tareas insignificantes. No era solo pereza del jefe, sino una declaración institucional. Las cosas son como son aquí, coneja, no como te las contaron en los libros. La valentía de Judy, esa que la hizo enfrentar al enorme búfalo, no provenía de la arrogancia, sino de una profunda necesidad de validar su existencia y el sacrificio de su familia. La dinámica con Nick Wilde era fascinante de observar. Nick, con su eterna sonrisa pícara y su habilidad para anticipar cada ángulo sucio de la vida, era el perfecto antídoto para el idealismo puro de Judy. Su trasfondo como zorro, marginado desde niño. Recordemos la humillante escena de su infancia donde fue excluido por sus propios compañeros. Lo había convertido en un maestro del engaño. Para él, la ley era una herramienta para los herbívoros, y la supervivencia dictaba que un zorro debía ser un pícaro. Cuando Judy lo arrastra a la investigación, él lo hace por el dinero y el desafío. Pero poco a poco, la integridad inquebrantable de la coneja comienza a erosionar su caparazón cínico. Cada vez que Judy se tropieza o se deja engañar por su propia inocencia, se nota un destello de protección instintiva en Nick, una señal de que su corazón, enterrado bajo capas de astucia, aún no estaba completamente muerto.
La búsqueda los llevó a través de las texturas de la ciudad, desde la calidez de Little Rodentia, donde Judy sentía una conexión instantánea con sus raíces, hasta las sombras frías donde los depredadores desaparecidos languidecían. Cuando Judy descubre el secreto del suero, el momento es desgarrador. No solo descubre la maldad de Bellwether, sino que se enfrenta a su propia sombra. Su reacción inicial, ese comunicado de prensa en el que, sin querer, refuerza el miedo a los depredadores al simplificar el problema como una enfermedad natural de su especie, es el punto más bajo de su arco narrativo. En ese instante, Judy comete el error que había jurado no cometer. Generaliza, y al hacerlo, traiciona la confianza de Nick. La subsiguiente retirada de Judy a Bonnyborough, sumida en el remordimiento, es esencial. Necesita el silencio del campo para escuchar de nuevo su propia brújula moral. Es Nick quien la busca, no por un trato, sino por lealtad, demostrando que su evolución es genuina. El acto de Judy de disculparse sinceramente con Nick, reconociendo que ella también es capaz de juzgar mal, es el verdadero momento de unión. Cuando regresan para desmantelar el plan final de Bellwether en el ayuntamiento, la lucha es menos física y más ideológica. Es una batalla por la narrativa de Zootopia. Al final, el triunfo de Judy y Nick no es solo la captura de la villana, sino la restauración de una verdad incómoda pero necesaria. Que el miedo es contagioso, pero la valentía y la empatía también lo son. Ver a Nick con su traje de oficial impecable, pasando por delante de Bogo, quien ahora los saluda con un respeto forzado pero real, es la culminación de un largo camino. Ya no es el zorro ladrón, sino un servidor público. Y Judy ya no es la niña ingenua, sino una detective probada. Han reescrito las reglas de su propia coexistencia, demostrando que la verdadera armonía requiere un esfuerzo constante y la voluntad de mirar más allá de las etiquetas zoológicas. El éxito de Judy y Nick como pareja de oficiales de policía no fue inmediato. La transición de la sospecha mutua a la camaradería profesional exigió una reconfiguración del tejido social de la comisaría y de la ciudad misma. El jefe Bogo, un pragmático hasta la médula, seguía manteniendo una distancia profesional, aunque se notaba un sutil cambio en su tono. Ya no la llamaba la conejita, sino oficial Hobbs. Un pequeño detalle que para Judy significaba una victoria tan grande como la captura de Bellwether. Bogo había visto la habilidad innata de Judy para manejar crisis y el inesperado, aunque exasperante, instinto callejero que Nick aportaba a la mesa. La integración de Nick en la fuerza policial fue, sin embargo, un asunto mucho más delicado y cargado de miradas. Los compañeros herbívoros, todavía lidiando con el trauma del pánico inducido por el Night Howler, observaban cada movimiento del zorro. Para ellos, Nick representaba el riesgo constante, la posibilidad de que el salvajismo latente pudiera despertar en cualquier momento. Nick lo sentía, y aunque su nueva placa le otorgaba autoridad, no eliminaba el estigma. Su cinismo maduró en una resignación profesional, aprendiendo a operar bajo el escrutinio constante. Él y Judy se convirtieron en un equipo inseparable, y esa unidad se convirtió en su mejor defensa contra el escepticismo. Cuando un caso se enfriaba o la evidencia parecía insuficiente, era la intuición callejera de Nick, combinada con la meticulosa adhesión al procedimiento de Judy, lo que lograba desentrañar el nudo. Sus investigaciones posteriores los llevaron a abordar problemas más sistémicos que las desapariciones. Se enfocaron en la corrupción menor, en los esquemas de evasión de impuestos en los distritos comerciales y en las tensiones vecinales que amenazaban la frágil paz. En estas misiones, veíamos cómo Nick utilizaba sus viejas conexiones para obtener información, operando en esa zona gris que tanto le gustaba, pero ahora con el respaldo legal de Judy a su lado. Era el depredador que jugaba con las reglas, utilizando el conocimiento del submundo para hacer el bien, una dualidad que definía su nueva carrera. Judy, por su parte, se convirtió en la defensora incansable de Nick ante la jerarquía policial. Si alguien dudaba de la lealtad del zorro, Judy salía en su defensa con la misma vehemencia que había usado para defender su propio sueño de ser policía. Ella entendió que su batalla no había terminado con Bellwether. El verdadero trabajo era construir activamente la confianza, día tras día, patrullando juntos las calles que una vez temieron a Nick y que una vez menospreciaron a Judy.
La ciudad de Zootopia, con sus luces brillantes y sus sombras profundas, seguía siendo un experimento constante, un lugar donde el idealismo necesitaba la astucia para sobrevivir, y donde la astucia necesitaba la esperanza para tener un propósito. La pareja se había convertido en el símbolo viviente de que el cambio real no era solo aprobar leyes, sino forjar conexiones personales inquebrantables sobre el terreno. La vida de patrulla para Judy y Nick se convirtió en un campo de entrenamiento constante para su excepcional sociabilidad. Ya no se trataba de resolver un gran misterio, sino de la microgestión diaria de las tensiones interespecie. En el centro de todo estaba el pequeño puesto de comida que Nick, en un momento de distracción idealista, quizás provocado por Judy, había intentado abrir temporalmente, vendiendo lo que parecían ser jugos de bayas. Este intento fracasado de emprendimiento legal sirvió como un recordatorio constante de su pasado. Pero ahora, como oficial, Nick podía reorientar su habilidad para leer a la gente hacia la mediación de conflictos vecinales. Podías verlos interviniendo en una disputa territorial entre un tejón tendero y un grupo de mapaches alborotadores en Rainforest District. Judy aportaba la autoridad firme, citando ordenanzas municipales con precisión militar, mientras que Nick se inclinaba hacia los mapaches, su tono de voz descendiendo a ese registro persuasivo y conocedor que antes usaba para estafar a turistas. El mayor desafío para Judy, sin embargo, era mantener su propia brújula moral calibrada en un mundo que aún se inclinaba hacia la segregación silenciosa. A veces, en el cuartel, sentía que sus éxitos eran vistos por algunos como excepciones a la regla, como si ella, siendo una presa, hubiera logrado ser policía por accidente, y que Nick, siendo un depredador, solo estaba allí por su influencia. Estos momentos eran difíciles, especialmente cuando Bogo, aunque respetuoso en público, le daba a Nick las tareas más ingratas o arriesgadas, probándolo sutilmente. Judy notaba la tensión en la espalda de Nick cada vez que aceptaba una misión de vigilancia nocturna en un barrio con alta población de depredadores, sabiendo que estaba siendo vigilado por sus propios compañeros. Un caso particular destacó su simbiosis: el robo de documentos sensibles del ayuntamiento. Mientras que los métodos tradicionales de la policía se centraban en rastrear huellas digitales o forzar interrogatorios, Judy sugirió utilizar la red de informantes de Nick. Nick, reticente al principio a vender a sus viejos amigos, cedió tras ver la seriedad de Judy. Este trabajo le permitió a Nick demostrar que su conocimiento del submundo no era inherentemente malicioso, era simplemente conocimiento. Él navegó por los bajos fondos con la fluidez de alguien que habla su lengua materna, consiguiendo la información crucial sin recurrir a la violencia ni a la coerción, sino a la pura negociación de favores y secretos. Al resolver el caso, el respeto de la fuerza hacia Nick creció, aunque lento y con reservas. La gente empezó a ver el uniforme sobre el pelaje del zorro, no solo el pelaje sobre el uniforme. Para Judy, ver a Nick sonreír genuinamente después de recibir un informe positivo de su trabajo, sin el sarcasmo habitual, era la verdadera recompensa. Había cambiado la ciudad, sí, pero más importantemente había cambiado a una persona. Y en el proceso, esa persona la había hecho una oficial más completa, consciente de que la justicia no siempre reside en la letra de la ley, sino en la compleja y a menudo contradictoria naturaleza de quienes viven bajo ella. Su oficina compartida se había convertido en un microcosmos de Zootopia, ligeramente caótica, siempre llena de contrastes, pero funcional y sorprendentemente un hogar. El ritmo de la vida en la comisaría se había normalizado, pero la normalidad en Zootopia siempre venía con una subcapa de tensión latente. Judy y Nick, ahora codo con codo, eran la prueba constante de que el cambio era posible, pero también recordatorios vivientes de lo frágil que era la coexistencia. El éxito de su equipo no pasaba desapercibido. Se habían ganado una reputación envidiable, aunque a menudo incómoda para la vieja guardia. Los compañeros herbívoros, especialmente aquellos que habían vivido el pánico de la histeria depredadora, mantenían una reserva palpable. Para ellos, ver a Nick moverse con tanta autoridad y credibilidad era un ejercicio de fe constante,
una que Judy se esforzaba por reforzar con cada acto de servicio impecable de su compañero. El verdadero crecimiento de Nick se manifestaba en su capacidad para articular su cinismo de manera constructiva. Ya no era un zorro que se burlaba de la inocencia, era un analista que anticipaba el engaño. En una ocasión, mientras investigaban una serie de fraudes financieros dirigidos a los ciudadanos más vulnerables de Tundra Town, Nick no necesitó forzar ninguna confesión. Simplemente se sentó frente al notorio tejón financiero y describió, con una precisión escalofriante, el camino exacto que el tejón había tomado para desviar los fondos, detallando los puntos débiles de su planificación. Fue una lección de inteligencia criminal aplicada a la ley, y el rostro de asombro del tejón fue la confirmación silenciosa de su valor para la fuerza. Judy, por su parte, tuvo que enfrentar su propia prueba de fuego respecto a la confianza, cuando un nuevo caso de acoso involucró a una comunidad de pequeños roedores. La tendencia instintiva de Judy fue asumir la culpabilidad de un grupo de comadrejas recién llegadas de las afueras, basándose en estereotipos de depredadores oportunistas. Nick, sintiendo la fisura en su enfoque, no la corrigió con dureza, sino con una pregunta suave. ¿Estamos haciendo nuestro trabajo, Hobbs, o estamos haciendo suposiciones basadas en el expediente de la ciudad? Esta intervención fue crucial. Judy se vio obligada a reconocer que, aunque su intención era proteger a los débiles, si ella caía en el juego de la generalización, se convertía exactamente en el tipo de oficial que ella misma había condenado en el pasado. Reajustaron su perspectiva, investigando meticulosamente y descubriendo que el verdadero culpable era un roedor astuto que utilizaba la sospecha generalizada contra las comadrejas como cortina de humo para sus propios crímenes. La amistad entre ellos se había solidificado en una forma de cuidado mutuo. Judy se aseguraba de que Nick tuviera oportunidades claras para brillar como agente de la ley, forzando al jefe Bogo a reconocer sus méritos. Nick, en retribución, se encargaba de anclar el idealismo de Judy a la realidad práctica de las calles, recordándole cuándo empujar y cuándo esperar. La visión de Zootopia que ahora compartían era más matizada. Sabían que la armonía no era un estado fijo, sino un acto continuo de mediación, un equilibrio dinámico entre la ley escrita y la ley no escrita de la convivencia entre presas y depredadores. El sueño de Judy se había cumplido. No al cambiar la ciudad por decreto, sino al cambiar las percepciones de la gente, un zorro a la vez, una patrulla a la vez. La consolidación de Judy y Nick como la unidad estrella del precinto trajo consigo un nuevo tipo de escrutinio, la atención pública y el peso de ser modelos a seguir. La prensa de Zootopia, siempre hambrienta de historias de éxito que confirmaran su narrativa de progreso, los bombardeaba con solicitudes de entrevistas. Judy manejaba esta atención con una mezcla de profesionalismo adquirido y el entusiasmo de una celebridad recién descubierta, insistiendo siempre en que el crédito debía compartirse equitativamente con Nick. Sin embargo, la carga mediática era más pesada para Nick. Él se sentía incómodo bajo las luces, prefería la sombra eficiente de la investigación clandestina. Cada flash de cámara parecía recordarle su pasado, y la necesidad de mantener una fachada de rectitud perfecta era agotadora para un zorro cuya vida se había basado en la ambigüedad moral. En una de sus giras promocionales, organizadas por el Departamento de Relaciones Públicas de la ciudad, se encontraron con un grupo de jóvenes depredadores en una escuela de secundaria. Durante la sesión de preguntas y respuestas, un joven lobo, con los ojos llenos de la misma desesperanza que una vez tuvo Nick, preguntó directamente: «Si un depredador comete un error, ¿la policía lo deja pasar solo porque ahora hay una conejita que dice que podemos cambiar?». La pregunta golpeó a Nick con fuerza. En ese momento, su fachada de zorro policía modelo se resquebrajó. No pudo recurrir a su ingenio habitual. Solo pudo mirar a Judy buscando su apoyo silencioso. Judy intervino, no con una cita inspiradora de su academia, sino con una historia personal sobre su propia ceguera al juzgar a las comadrejas. Explicó que la ley no es un interruptor que borra el pasado, sino una herramienta que debe usarse con conciencia. La diferencia, continuó Judy, mirando firmemente al lobo, es que ahora tenemos la opción de ser mejores. Nick no está aquí porque sea perfecto.
Está aquí porque está dispuesto a hacer el trabajo difícil de ganarse la confianza todos los días, y yo estoy aquí para asegurarme de que él tenga esa oportunidad, al igual que él me recuerda cuándo debo dudar de mis propios prejuicios. La ciudad no está curada, está en proceso constante de negociación. Esta respuesta, más honesta y menos pulida que sus declaraciones anteriores, tuvo un impacto profundo en la comunidad depredadora. Reconocieron en la admisión de la vulnerabilidad de Judy una forma de empatía auténtica. Gracias a esta transparencia, Nick comenzó a relajarse en su papel. Empezó a usar su carisma natural no para engañar, sino para calmar situaciones tensas antes de que se volvieran violentas, utilizando ese encanto de zorro para desarmar amenazas con palabras más que con la fuerza de su placa. Incluso Bogo pareció notarlo, asignándoles casos más complejos que requerían diplomacia entre especies en lugar de mera aplicación de la fuerza. Zootopia continuaba siendo un tapiz de contrastes, pero bajo el cuidado constante de la coneja idealista y el zorro pragmático, el hilo de la confianza comenzaba a tejerse con mayor solidez. La dinámica de su pareja, forjada en el fuego de la conspiración y templada en el crisol del prejuicio diario, alcanzó una madurez profesional donde la comunicación trascendía las palabras. Se habían convertido en una especie de lenguaje corporal oficial. Judy podía captar la microexpresión de Nick que indicaba un informante falso antes de que él mismo lo procesara conscientemente. Y Nick sabía cuándo el agotamiento moral de Judy requería un desvío hacia el puesto de Donuts o una breve visita a la oficina de Gazelle para recalibrar su visión del mundo. El peso de ser los adalides de la integración se manifestó en un nuevo reto, uno más interno: la tentación de la complacencia. Habiendo ganado la batalla ideológica contra Bellwether, la tentación de creer que Zootopia estaba fundamentalmente arreglada era fuerte. Sin embargo, la realidad del departamento de policía siempre traía consigo un recordatorio sombrío. Un día, durante una sesión de entrenamiento obligatoria sobre manejo de armas, un oficial tejón se mostró visiblemente incómodo al tener que practicar maniobras defensivas junto a Nick. No fue una agresión, sino un miedo crónico manifestado en torpeza. Judy notó cómo Nick se tensaba, no por la amenaza del tejón, sino por el hecho de que su compañero de práctica no podía despojarse de la imagen del depredador salvaje, incluso cuando le estaba salvando la vida en un simulacro. Fue en ese momento que Nick tomó una iniciativa inesperada. En lugar de confrontar al tejón, se acercó a Judy más tarde y le propuso una idea audaz para su siguiente gran proyecto: un programa de voluntariado enfocado en la tutoría de jóvenes depredadores en riesgo. No quería limitarse a ser policía, quería ser mentor. No basta con que no los arrestemos, Hobbs, le dijo con una seriedad que rara vez mostraba fuera de un caso grave. Tenemos que mostrarles activamente que hay otra salida. Yo fui el mejor engañador que pudieron imaginar. Ahora tengo que ser el mejor ejemplo de lo contrario. Judy abrazó la idea con fervor. Era la materialización de su idealismo aplicado a la prevención, no solo a la reacción. Juntos diseñaron un programa llamado Zootopia Proyecta, utilizando los viejos almacenes abandonados de Thunderdown como centro de operaciones. Se centraban en enseñar habilidades prácticas, desde codificación básica hasta negociación de contratos, utilizando a Nick como prueba viviente de que la inteligencia y la astucia podían ser herramientas para la construcción, no solo para la destrucción. Su trabajo en este nuevo frente reveló la profundidad de su impacto. Ver a jóvenes zorros, nutrias y coyotes mirar a Nick con admiración y no con resentimiento o burla fue profundamente conmovedor para ambos. Para Judy, significaba que el cambio se estaba filtrando desde la cima hacia las raíces más profundas de la sociedad. Para Nick, era una forma de redención continua, un acto constante de pagar una deuda que él mismo sentía que nunca terminaría de saldar. Ya no solo estaban haciendo cumplir la ley, estaban reescribiendo activamente el futuro de la coexistencia, demostrando que incluso los prejuicios más arraigados podían ser lentamente disueltos por la perseverancia,
la honestidad y, sobre todo, una amistad improbable que había desafiado todas las expectativas zoológicas. La iniciativa de Zootopia Proyecta no tardó en convertirse en la piedra angular del trabajo comunitario del precinto, atrayendo la atención de figuras influyentes como la propia Gazelle, quien vio en el dúo la encarnación perfecta de su mensaje de unidad. La cantante, conocida por su impacto mediático y su compromiso social, ofreció su plataforma para financiar y publicitar el programa, lo que significó un aumento exponencial en la cantidad de jóvenes depredadores que buscaban la guía de Nick. Este nuevo enfoque de reconstrucción de reputaciones era agotador, pero ofrecía una satisfacción más profunda que la resolución de un crimen. Nick, en particular, parecía florecer bajo la presión de ser un faro moral. Su antigua habilidad para leer las debilidades y los deseos en el lenguaje corporal de sus clientes se transformó en una aguda capacidad para identificar el punto de dolor emocional en los jóvenes. Cuando trataba con un cachorro de coyote particularmente resentido, que sentía que la sociedad solo lo veía como una amenaza potencial, Nick no hablaba de la ley. En cambio, compartía fragmentos de su propia historia, esos momentos dolorosos en la infancia donde aprendió a odiar su propia naturaleza. Era una vulnerabilidad controlada, calculada para inspirar confianza. Pero esta vez, el cálculo era genuino. Judy, como siempre, era el ancla logística y ética. Ella se encargaba de asegurar que el programa se mantuviera dentro de los límites legales y, crucialmente, que los jóvenes entendieran que la mentoría no reemplazaba la responsabilidad individual. A menudo se la veía pasando largas noches preparando planes de estudio y formularios de becas, su entusiasmo juvenil canalizado en una disciplina administrativa casi militar. Su sueño de niña de ser policía se había expandido. Ahora quería construir una infraestructura que hiciera innecesaria la vigilancia constante, una zootopia donde la confianza fuera la regla, no la excepción. Hubo un momento definitorio en el programa que selló su éxito en la mente de la ciudad. Un joven zorro, al que habían ayudado a ingresar a una escuela técnica, cometió un error menor en su primer trabajo, un acto que habría sido trivial para cualquier otro, pero que provocó una reacción exagerada de su jefe herbívoro. El jefe, presa del miedo residual, amenazó con despedirlo y reportarlo. Antes de que Judy pudiera siquiera iniciar el papeleo formal, Nick apareció en la oficina del jefe, no como un oficial que amenazaba con arrestar, sino como un mentor que negociaba. Utilizó la misma astucia de antes, pero esta vez para defender a su pupilo, argumentando no solo la inocencia del acto, sino el potencial futuro del zorro. Al final, el jefe accedió a darle una segunda oportunidad. Al salir, Nick simplemente le dijo a su pupilo: «¿Ves, chico? La diferencia entre antes y ahora es que ahora tienes un equipo en la sala. Usa esa ventaja». Este evento demostró a toda la ciudad que Judy y Nick no solo habían cambiado sus propias vidas, sino que estaban activamente reescribiendo las reglas tácitas de la interacción social. El jefe Bogo, observando todo desde lejos con una rara inmovilidad, finalmente pareció relajar su postura rígida. Había pasado de esperar su renuncia a depender de su ingenio. Zootopia se había convertido en un lugar más ruidoso, más complicado, pero también infinitamente más honesto, sostenido por la improbable alianza entre una coneja que se atrevió a soñar y un zorro que se atrevió a creer en alguien más. La evolución de Zootopia Proyecta, a un nivel institucional, no estuvo exenta de la fricción natural que acompaña a la reforma profunda. Con Gazelle y la opinión pública respaldándolos, Judy y Nick comenzaron a presionar para que el programa se integrara oficialmente en los presupuestos municipales, buscando asegurar su permanencia más allá del impulso inicial generado por el escándalo de Bellwether. Esta lucha burocrática, sin embargo, los enfrentó a un nuevo tipo de resistencia: la inercia del sistema. El Consejo Municipal, compuesto mayoritariamente por herbívoros cautelosos, temía que formalizar el programa equivaliera a institucionalizar la necesidad de supervisión especial para los depredadores, reviviendo viejas dinámicas paternalistas. En medio de estas audiencias tensas, Judy demostró una perspicacia política que sorprendió incluso a Nick. En lugar de apelar a la moralidad, ella presentó datos duros, correlacionando la participación en el programa con la drástica caída de la delincuencia menor en los distritos históricamente marginados.
Utilizó la frialdad de los números, el lenguaje que Bogo siempre había respetado, para validar el trabajo de Nick. Ella argumentó que la inversión en mentoría era más económica y efectiva que el mantenimiento de una policía reactiva. Nick, por su parte, tuvo que aprender a navegar el mundo de la exposición pública con un nuevo nivel de decoro. Sus apariciones en televisión se convirtieron en clases magistrales sobre la falacia del determinismo biológico. En una entrevista particularmente candente, el entrevistador intentó provocarlo preguntándole si se arrepentía de sus años como estafador. Nick sonrió, esa vieja chispa de picardía regresando, pero teñida de sabiduría. Me arrepiento de las personas a las que lastimé, pero el zorro que aprendió a vivir fuera de la ley me dio las herramientas para entender cómo la ley debe funcionar para todos. No estoy pidiendo perdón por ser zorro, estoy exigiendo el derecho a ser un ciudadano completo. Y créanme, si voy a mentir, será para hacer que la verdad suene mejor. Esta honestidad brutal finalmente rompió la resistencia del consejo. Al aprobar la financiación, el alcalde, un personaje que hasta entonces había permanecido en la periferia, felicitó públicamente a la pareja, reconociendo que habían hecho el trabajo que la política había evitado durante décadas. La recompensa más personal llegó en forma de un ascenso. Bogo, en un gesto que para él era equivalente a declarar su amor eterno, ascendió tanto a Judy como a Nick al rango de detectives. El despacho que compartieron ahora se sentía diferente. Ya no era solo un refugio temporal, sino el centro de operaciones de una nueva forma de hacer cumplir la ley. Mientras organizaban sus nuevos archivos, Judy miró a Nick, notando el ligero temblor en sus manos mientras colocaba su placa de detective en el escritorio. Era una mezcla de orgullo y una leve ansiedad, el miedo a no estar a la altura del nuevo título. Judy simplemente extendió su pata y tocó ligeramente la de él. «Estamos en esto juntos, detective Wilde», dijo, y en ese simple reconocimiento de su nuevo estatus compartido, se selló la promesa de que, en Zootopia, la empatía y la astucia, cuando trabajan juntas, pueden reescribir el destino de una ciudad entera. La vida en el escalafón superior de la policía trajo consigo la bendición de la autoridad y la maldición de la visibilidad constante. Como detectives Wilde y Hobbs, su campo de acción se expandió. Ya no solo respondían a emergencias, sino que dirigían investigaciones complejas, a menudo sirviendo como mediadores no oficiales en disputas de alto nivel entre los distintos distritos. El antiguo escepticismo de Bogo había mutado en una dependencia pragmática. Si había un caso imposible, uno que requiriera navegar por las complejidades de la sociología urbana, ellos eran el equipo a llamar. El mayor desafío en esta etapa no vino de un villano con un suero, sino de la propia naturaleza del éxito. La tentación de creer que la batalla por la igualdad había sido ganada de forma definitiva. Judy, a pesar de su crecimiento, a veces se atrapaba en la complacencia de su posición privilegiada. Creía que, dado que ella y Nick lo habían logrado, el resto de la ciudad seguiría su ejemplo de forma natural. Esta visión fue confrontada durante una investigación delicada sobre un posible caso de extorsión en la élite financiera de Sahara Square, donde predominaban los grandes herbívoros. El caso los obligó a interactuar con figuras de poder que se sentían intocables. Uno de los magnates, un rinoceronte con conexiones políticas profundas, trató de intimidar a Judy apelando a su origen humilde y su exceso de celo. El magnate sugirió, veladamente, que su amistad con un exconvicto como Nick era un pasivo para su carrera ascendente. Este ataque directo, aunque disfrazado de consejo, hizo que Judy reviviera el fantasma del prejuicio, pero esta vez dirigido a su propia reputación y a la de su compañero. Fue entonces cuando Nick demostró ser no solo el astuto negociador, sino el verdadero guardián de su integridad compartida. En lugar de reaccionar con ira o cinismo, Nick abordó al rinoceronte con una calma absoluta. No mencionó sus propios engaños pasados. En su lugar, se centró en la ética del poder. «Usted ve un zorro que una vez mintió», declaró Nick, su voz resonando con autoridad recién adquirida. «Pero yo veo a una detective que se niega a dejar que usted compre su silencio. Mi pasado me enseñó el valor de la verdad, señor, porque sé lo fácil que es vivir sin ella. Y mi compañera, la que creía ciegamente en la justicia,
Ahora sabe cómo usar esa verdad como arma más fuerte que cualquier extorsión. Esta defensa, enfocada en la lealtad y la ética profesional, desarmó al magnate. El caso se resolvió no por amenazas, sino por la impecable demostración de que el pasado de Nick era ahora un activo para entender la corrupción, no una debilidad explotable. Al regresar a la comisaría, Bogo, que había observado el desarrollo de la tensa interacción a través de los monitores, hizo algo inédito. No los felicitó con palabras, sino que les entregó una nueva asignación: supervisar el programa de integración de nuevos reclutas, tanto depredadores como presas. Era un reconocimiento tácito de que su mayor contribución a Zootopia no estaba en atrapar criminales, sino en moldear la próxima generación de sus ciudadanos. Judy y Nick aceptaron el encargo sabiendo que su trabajo nunca terminaría. La coexistencia era una obra en progreso constante, y ellos eran ahora los arquitectos, utilizando el conocimiento de sus propias cicatrices para construir cimientos más sólidos para el futuro de la ciudad. La tarea de supervisar a los nuevos reclutas se convirtió en el crisol definitivo para la filosofía de vida que Judy y Nick habían desarrollado. El despacho compartido ahora lucía menos como una oficina de detectives y más como un centro de capacitación improvisado. La primera promoción que se les asignó era una mezcla volátil: zorros jóvenes, ansiosos por demostrar que eran dignos de la placa, pero cargados con el peso de las expectativas de sus especies, y conejos o ratones recién graduados, tan idealistas como la propia Judy en sus inicios, pero propensos a caer en la trampa de ver a cada depredador como un potencial night howler. Judy adoptó el papel de mentora con una ferocidad protectora. Ella veía en los jóvenes depredadores una versión de Nick antes de que él encontrara su redención, y su misión era proporcionarles el mismo espacio incondicional que Nick le había dado a ella. Les enseñaba la letra fría de la ley, pero sobre todo les inculcaba la ética de la duda razonable. No busquen la confirmación de su miedo, les decía en las sesiones matutinas, su voz firme pero empática. Busquen la verdad, incluso si es incómoda. Nick, sin embargo, era el mentor más efectivo, precisamente por su ambivalencia histórica. Los jóvenes herbívoros lo miraban con una mezcla de fascinación y desconfianza, y él utilizaba ese momento de incomodidad para desmantelar sus prejuicios capa por capa. Con los zorros, Nick era implacable en la disciplina, pero ofrecía una comprensión profunda sobre cómo el sistema tendería a presionarlos. Él les enseñó el arte de la estrategia defensiva: cómo moverse en el mundo sin provocar el miedo, cómo usar su inteligencia para desescalar situaciones antes de que se convirtieran en incidentes oficiales. La mejor pelea, solía aconsejar con una sonrisa de suficiencia, es la que nunca tienes que pelear. La verdadera prueba de fuego llegó con un incidente que resonó en toda la comisaría. Un joven oficial, un lobo llamado Finn, altamente capacitado pero propenso a la impulsividad, se vio envuelto en un altercado callejero con un grupo de borregos que lo provocaban sistemáticamente. Finn reaccionó, y aunque la situación no escaló a violencia física grave, el informe inicial estaba cargado de un lenguaje que sugería una agresión depredadora. Judy sintió el pánico frío. Era el momento en que la vieja narrativa amenazaba con resurgir. Ella y Nick corrieron al lugar, mientras Judy se acercaba al jefe de policía de la zona para controlar el papeleo y evitar una escalada disciplinaria contra Finn. Nick se dirigió directamente al joven lobo. No hubo gritos ni reproches. Nick simplemente se puso a su lado, sacó su propia placa y miró a los borregos con una calma que era más intimidante que cualquier rugido. «Ustedes tienen derecho a protestar», dijo Nick a los borregos, su voz baja y clara, «pero no tienen derecho a coaccionar a un oficial que está haciendo su trabajo. ¿Les gustaría que su jefe les gritara por haberle ofrecido una taza de café a un cliente?» Esto se acabó. Cuando el polvo se asentó, y tras una revisión minuciosa liderada por Judy, que exoneró a Finn de cualquier falta grave, Bogo convocó a los dos detectives a su oficina. El búfalo no sonrió, por supuesto, pero su asentimiento fue monumental. «Detectives», dijo, sin dirigirse a ellos por sus nombres, sino por su función, «ustedes no solo entienden la ley, ustedes entienden a la gente que la rompe y a la gente que teme que se rompa. Sigan entrenándolos así.
hagan que la próxima generación sea mejor de lo que nosotros fuimos. Al salir, Judy se apoyó contra la pared del pasillo, exhalando profundamente. Lo hicimos, Nick. Lo hicimos sin que se disparara un solo tranquilizante ni se generara una crisis mediática. Nick se ajustó la corbata, la expresión de cansancio profesional mezclada con un orgullo genuino. Eso, Hobbs, es lo que sucede cuando dejas de intentar encajar en el molde que otros te dieron y empiezas a forjar el tuyo propio. Ahora, vamos. Creo que alguien en el Distrito Centro necesita desesperadamente que le expliquen por qué la evasión de impuestos no es un arte abstracto. Su marcha conjunta, sincronizada y llena de propósito, demostró que en Zootopia el verdadero progreso no era la ausencia de conflicto, sino la presencia constante de quienes estaban dispuestos a mediarlo con valentía y honestidad brutal. La vibrante metrópolis de Zootopia se erige no solo como un prodigio de la animación y el diseño visual, sino como un complejo entramado sociológico disfrazado de cuento infantil. La película, en su núcleo, es una meditación profunda sobre el prejuicio, la asimilación y la naturaleza ilusoria de la meritocracia en un entorno supuestamente utópico. Judy Hobbs, nuestra protagonista, es la encarnación de la ambición rural frente al cinismo urbano. Su traslado desde Bonnyborough a la gran ciudad no es solo un cambio geográfico, es un choque cultural severo. Su sueño, inculcado por la firmeza de sus padres y su propia convicción inquebrantable, es ser la primera conejita policía en el departamento, un cuerpo dominado históricamente por mamíferos grandes y depredadores. Esta aspiración inicial refleja un idealismo puro. Si te esfuerzas lo suficiente, las barreras desaparecen. Su heroica, aunque torpe, tenacidad al graduarse como mejor cadete es el primer acto de desmantelamiento de las expectativas. Ella cree en el lema de Zootopia: cualquiera puede ser cualquier cosa. Sin embargo, la realidad de la estación de tráfico, el castigo burocrático impuesto por el jefe Bogo, un búfalo que personifica la resistencia institucional al cambio, demuestra que el mérito individual es insuficiente cuando las estructuras de poder están diseñadas para mantener el status quo. Bogo, un veterano curtido, ve en Judy no a una oficial prometedora, sino a una anomalía incómoda que confirma sus temores sobre la fragilidad del orden. La interacción forzada con Nick Wilde, el zorro astuto, es el motor narrativo y la brújula moral de la película. Nick no es solo un pícaro callejero, es un producto directo de la discriminación estructural. Su trauma fundacional, la experiencia humillante y dolorosa de ser rechazado por los Boy Scouts debido a su especie, lo obliga a adaptarse. Su carrera se cimienta en la explotación de los estereotipos que la sociedad proyecta sobre él. Es un superviviente que ha aprendido que para prosperar en Zootopia es más eficiente jugar el papel asignado que luchar contra él. Su cinismo es una defensa perfeccionada. La dinámica entre Judy y Nick evoluciona de la desconfianza mutua a una asociación simbiótica basada en el reconocimiento de las respectivas soledades. Judy necesita la guía de Nick para navegar las zonas grises de la ciudad, y Nick necesita la integridad de Judy para redescubrir un camino hacia la legitimidad que creía perdido. El trabajo de investigación para encontrar a los mamíferos desaparecidos obliga a ambos a cruzar las fronteras invisibles de la ciudad, desde los barrios opulentos de Savannah Central hasta los confines más marginales y oscuros de Tundra Town. El giro narrativo central, donde se revela que los depredadores enloquecidos no son víctimas de un virus biológico, sino de una manipulación social a través del suero de la agresividad derivado de la flor de la noche, es crucial. La película complejiza el tema del prejuicio. El verdadero peligro no reside en la naturaleza inherente de una especie, ser depredador o presa, sino en el miedo instigado deliberadamente por intereses ocultos. La manipulación de Bellwether, la oveja aparentemente inofensiva, es un comentario mordaz sobre cómo el resentimiento histórico puede transformarse en una herramienta de opresión. Bellwether explota la paranoia de las presas, alimentando la narrativa de que los depredadores son intrínsecamente peligrosos, utilizando el miedo para ascender al poder y revertir las dinámicas de control. Ella demuestra que el poder corrompe independientemente del tamaño o la especie. El deseo de dominio es universal.
El clímax, con la exposición pública del complot, no solo salva a Zootopia, sino que obliga a Judy a enfrentar su propio error monumental, su rueda de prensa. Al culpar públicamente a los depredadores de ser inherentemente salvajes, Judy, sin querer, perpetúa el mismo ciclo de estigmatización que ella misma había sufrido. Su posterior disculpa, sincera y dolorosa, es su verdadera graduación moral. Aprende que las palabras tienen peso y que la intención detrás de la acción no anula el daño causado por el estereotipo. Zootopia concluye con una nota de optimismo cauteloso. El sistema no se ha desmantelado por completo, pero una grieta significativa ha sido abierta por la colaboración improbable. Judy Hopps y Nick Wilde, habiendo integrado sus respectivas habilidades, el idealismo estructurado y la astucia pragmática, se convierten en el modelo de lo que Zootopia puede ser. No una sociedad sin diferencias, sino una donde las diferencias son neutralizadas por el respeto mutuo y la comprensión de que las identidades son fluidas y construidas, no meramente biológicas. El sueño de Judy se realiza, pero no como la oficial solitaria que esperaba, sino como una socia que ha aprendido a ver más allá de las etiquetas superficiales. El verdadero corazón emocional de la película reside en cómo Judy y Nick logran sanar mutuamente sus heridas autoinfligidas por la sociedad. La carrera inicial de Judy, marcada por el esfuerzo sobrehumano, era un intento desesperado por obtener validación externa, una búsqueda constante de la aprobación de aquellos que la veían pequeña. Ella se aferraba a su uniforme no solo como un empleo, sino como una armadura contra la condescendencia. Cuando finalmente es relegada a tareas administrativas, vemos cómo ese idealismo se agrieta y la frustración se convierte en una energía maleable que canaliza hacia la investigación. Nick Wilde, por su parte, lleva el peso de la profecía autocumplida. Su rechazo juvenil en el campamento de los Boy Scouts no fue solo una anécdota cruel, fue la inscripción formal de su destino como paria. Él se viste de desinterés, utiliza su intelecto agudo para manipular sistemas legales y sociales que ya lo han marginado. Su monólogo interior, aunque rara vez expresado en voz alta, es una crítica implacable a la hipocresía de la presa que disfruta de la conveniencia de que el zorro se quede en su carril. La ternura que gradualmente revela hacia Judy es un acto de vulnerabilidad inusual para alguien que ha construido su existencia sobre la impenetrabilidad. La secuencia en la que Nick ayuda a Judy a escapar de la prensa después de su error es un punto de inflexión emocional. Ella está destrozada, no por el fracaso profesional, sino por haber traicionado sus propios principios al sucumbir al miedo tribal. Es en ese momento de debilidad absoluta cuando Nick ejerce su mayor fortaleza moral. Él no le recuerda su error, sino que le ofrece la comprensión silenciosa que solo alguien que ha sido injustamente etiquetado puede dar. La amistad se consolida en el reconocimiento compartido de que las etiquetas son herramientas, no definiciones. La ambientación de Zootopia refuerza constantemente este subtexto. El contraste entre los paisajes inmaculados y la segregación geográfica es palpable. El lujoso Sahara Square, hogar de los mamíferos grandes y ricos, contrasta brutalmente con el gélido y descuidado Tundra Town, donde los depredadores marginados viven al margen. Esta distribución espacial es una metáfora visual de la estratificación económica basada en líneas de especie. Incluso los esfuerzos de integración, como el transporte público especializado, sugieren una sociedad que gestiona la diversidad mediante la segregación cómoda, en lugar de la verdadera fusión. El personaje de Finnick, el pequeño zorro que asiste a Nick en sus estafas, añade una capa de complejidad al tema del rol. Finnick es un actor consumado que utiliza su tamaño para inspirar lástima, una inversión del estereotipo de Nick, el zorro grande y amenazante. Esto subraya la idea de que incluso dentro del grupo estigmatizado existen diversas estrategias de supervivencia, todas ellas moldeadas por las presiones externas. La maestría de la película radica en cómo utiliza la comedia de situación y la animación vibrante para hacer digerible una crítica social mordaz. El humor proviene de la colisión de expectativas. Un elefante conduciendo un coche diminuto, la lentitud burocrática de la pereza en el DMV. Sin embargo, justo cuando el espectador se relaja en la ligereza de la fauna, la película introduce la oscuridad del complot de Bellwether.
recordándonos que el prejuicio, cuando es arma, es aterradoramente eficiente y a menudo nace de la mano de aquellos que se han sentido más oprimidos. La victoria final es, por lo tanto, agridulce. La paz se logra no erradicando la diferencia, sino decidiendo colectivamente que la empatía es una herramienta más poderosa que el miedo biológico. La evolución de Judy y Nick se cristaliza en su decisión de trabajar juntos en la oficina de correos, una penúltima humillación profesional impuesta por Bogo, quien busca mantenerlos ocupados y lejos de asuntos serios. Este periodo, sin embargo, se convierte en su laboratorio de convivencia. Mientras Judy se esfuerza por la eficiencia perfecta, intentando minimizar el contacto para no confirmar las sospechas de Bogo sobre la contaminación de su idealismo con la maleza de Nick, este último opera con una indolencia calculada. Es durante estas entregas rutinarias que se aprecian las microinteracciones que construyen su confianza. Nick utiliza su conocimiento del submundo para obtener información relevante para el caso, y Judy, con su estructura y disciplina, organiza las pistas de una manera que nunca se le habría ocurrido al zorro solitario. El contraste entre los dos al inicio de su asociación se refleja en sus métodos de investigación. Judy se basa en el protocolo, la documentación y la lógica lineal, mientras que Nick confía en la intuición, el conocimiento de la calle y la capacidad de leer las intenciones ocultas de los demás. Cuando investigan a Doug, el tejón farmacéutico, es la habilidad de Nick para evadir la seguridad y su comprensión de las transacciones ilícitas lo que abre la puerta. Pero es la tenacidad de Judy al seguir la ruta del suero lo que conduce a la verdad final. La caracterización de los antagonistas secundarios es esencial para entender la amplitud del problema social. Los castores empleados en la fabricación del suero y los diversos mamíferos que son cooptados por Bellwether, ya sea por temor o por ambición, demuestran que la opresión rara vez es binaria. No son solo los depredadores los que tienen el potencial de ser malevolentes. Es la vulnerabilidad y la capacidad de ser manipulados lo que define el riesgo. Bellwether no necesita obligar a todos. Simplemente necesita crear un ambiente donde la autoconservación y el miedo a ser la siguiente víctima sean más fuertes que el compromiso con la justicia comunitaria. La escena de la confrontación final en el ayuntamiento, donde Bellwether revela su plan, es una clase magistral de cómo la narrativa puede ser revertida. Ella expone el miedo primario de las presas, la memoria de ser cazadas. Al gritar, ¡míralo!, está enloqueciendo de nuevo. Bellwether no solo intenta desorientar a Judy, sino que intenta forzar a todos los presentes a revertir al pensamiento tribal e instintivo, desmantelando el contrato social de Zootopia en un instante. La respuesta de Judy al grabar en secreto la confesión de Bellwether es su triunfo definitivo como analista. Comprende que en un mundo de percepciones manipuladas, la evidencia irrefutable es el único antídoto contra el pánico. El cierre de la película, con Nick tomando su juramento como oficial de policía, es profundamente satisfactorio porque no es una simple recompensa por su ayuda. Es un acto de redención personal y social. Nick elige activamente el camino que la sociedad le había negado, no por obligación, sino por un deseo genuino de pertenecer y contribuir positivamente, guiado por la fe que Judy depositó en él. Su uniforme, al igual que el de Judy, deja de ser una armadura o un disfraz, convirtiéndose en un símbolo de la identidad construida y elegida, un reflejo tangible de que, a pesar de los profundos patrones de prejuicio, el esfuerzo consciente por la inclusión puede lentamente empezar a cambiar la estructura misma de la utopía. La transición de Nick Wilde al cuerpo policial, aunque celebrada, plantea una reflexión implícita sobre la naturaleza de la reforma institucional. Su incorporación, impulsada por la amistad y la necesidad de restaurar la confianza pública tras el escándalo, sugiere que el cambio estructural requiere no solo la inclusión de los marginados, sino también la validación de su experiencia única. Nick aporta una perspectiva esencial que ningún recluta tradicional poseería: la visión desde el exterior, la comprensión íntima de cómo las reglas se tuercen y cómo las apariencias son construidas. Él entiende la diferencia entre la ley escrita y la ley vivida, una sabiduría forjada en la necesidad y el engaño. Judy Hopps, ahora una oficial establecida y respetada, se enfrenta al desafío más sutil pero persistente de su carrera:
cómo mantener su idealismo sin caer en la ingenuidad que casi destruye su credibilidad. Su relación con Nick actúa como un contrapeso constante. Si Judy se vuelve demasiado rígida o apegada al protocolo, Nick la recuerda con una broma o un comentario irónico que el sistema es inherentemente elástico y falible. Si Nick comienza a caer en viejos hábitos cínicos, Judy le ofrece el marco moral y la oportunidad de responsabilidad que él había rechazado durante años. Su asociación se convierte en un microcosmos de lo que Zootopia aspira a ser. Una negociación continua entre el orden y la astucia, entre la estructura y la adaptación. El legado de la crisis de los mamíferos depredadores subraya la fragilidad de la civilización. La película no sugiere que el prejuicio desaparezca mágicamente, más bien, demuestra que el prejuicio es un recurso que puede ser explotado por aquellos que buscan poder. La amenaza real nunca fue la biología, sino la orquestación del miedo. Esto fuerza a los ciudadanos de Zootopia a una vigilancia constante, una conciencia de que la armonía requiere un esfuerzo activo y diario para desafiar las narrativas simplistas de nosotros contra ellos. La tranquilidad se gana mediante la deconstrucción continua de los estereotipos. Además, la película ofrece un comentario sobre la representación en los medios, la rápida difusión de noticias falsas y la histeria colectiva tras la revelación de la enfermedad de los depredadores. Ilustran cómo los canales de información pueden ser utilizados para polarizar y dividir. Judy, al grabar a Bellwether, no solo captura una confesión legalmente válida, sino que también toma el control de la narrativa mediática, contrarrestando la historia viral del pánico con la verdad dura y documentada. Este acto finaliza su transformación de una novata bien intencionada a una investigadora perspicaz que entiende el poder de la información en la era moderna. En última instancia, Zootopia celebra la resiliencia de la identidad construida sobre la experiencia y la elección, por encima de la identidad impuesta por el nacimiento o la biología. La conejita de campo y el zorro callejero logran su utopía personal al permitir que el otro vea a la persona completa detrás de la etiqueta, demostrando que la verdadera integración no es la uniformidad, sino la aceptación de las complejidades inherentes a cada individuo. Su éxito no reside en haber eliminado las diferencias entre depredadores y presas, sino en haber enseñado a la ciudad a valorar la inteligencia y la integridad sin importar de qué lado del espectro evolutivo provengan. La atmósfera dentro de la comisaría de Zootopia, tras la reintegración de Nick, adquiere una capa de tensión y expectación silenciosa. Los mamíferos más conservadores, aquellos que habían aplaudido la exclusión inicial de los depredadores, observan a Nick con una mezcla de recelo profesional y admiración renuente por su evidente eficacia. El jefe Bogo, aunque públicamente acepta la decisión, mantiene una distancia profesional calculada, probando sutilmente los límites de la nueva alianza. Para Bogo, el orden es primordial, y la asociación de Judy y Nick es inherentemente disruptiva, aunque efectiva. Su escepticismo no es malicia, sino la manifestación de un temor profundamente arraigado. El miedo a que la confianza restablecida sea una nueva forma de vulnerabilidad explotable. Judy, ahora más mesurada, ha aprendido el valor de la paciencia administrativa, una lección que le costó ser relegada al principio. Comprende que el cambio institucional es un proceso glacial, mucho más lento que la resolución de un caso puntual. Ella modera su impulso de actuar de inmediato, consultando a Nick sobre cómo navegar las burocracias internas, entendiendo que la ley de la calle de Nick a menudo es más rápida que los procedimientos formales. Su crecimiento se mide en su capacidad para escuchar el consejo de alguien a quien inicialmente desconfiaba por completo. Nick, por su parte, disfruta visiblemente de la ironía de su situación. Vestir el uniforme es un acto performativo constante. Utiliza la autoridad del distintivo no para imponer, sino para desarmar. Cuando un comercio intenta estafar a una familia de ratones, Nick no recurre a la fuerza. Simplemente muestra su placa y menciona las leyes de zonificación, utilizando el lenguaje del sistema que antes lo excluía para proteger a los vulnerables. Esto es su venganza silenciosa contra el sistema que lo había marcado como irredimible. Su antigua carrera como estafador se transforma en una habilidad pulida de detección de fraude y manipulación social, ahora empleada del lado de la ley.
El personaje de Flash, la pereza del departamento de vehículos motorizados, merece un comentario adicional como símbolo de la inercia burocrática. Su lentitud no es personal contra Judy, es una característica sistémica. Representa la frialdad impersonal de una estructura tan vasta que la velocidad y la eficiencia se sacrifican en el altar de la adhesión al procedimiento, un obstáculo que ni siquiera el carisma de Nick puede superar fácilmente, solo rodear. La película, en su análisis más profundo, sugiere que la utopía es un estado de tensión creativa, no de reposo absoluto. Zootopia no se estabiliza por la eliminación de las diferencias biológicas, sino por el reconocimiento de que las experiencias históricas de opresión y privilegio moldean la forma en que cada individuo interactúa con la ley y la sociedad. La amistad entre la presa idealista y el depredador cínico se convierte en la única policía verdaderamente efectiva, porque juntos pueden ver el sistema desde todos sus ángulos. La verdadera victoria no es que el zorro y el conejo trabajen juntos, sino que la ciudad, al ver su éxito, comienza a reevaluar sus propias etiquetas internas, reconociendo que el prejuicio es un fallo de percepción, no una verdad biológica. La narrativa de Zootopia se sostiene sobre la premisa de que el cambio social genuino no ocurre por decreto, sino a través de la exposición forzada a realidades incómodas. El arco de Judy Hopps, al forzar su entrada en un mundo diseñado para depredadores, y el posterior regreso de Nick Wilde a la esfera de la ley, es el testimonio de que las barreras sociales son maleables, pero solo ceden bajo una presión sostenida y coordinada. La película evita el final simplista donde todos los problemas se resuelven. En su lugar, ofrece la esperanza de una mejora continua, basada en el entendimiento mutuo de las cicatrices históricas de cada grupo. La relación profesional entre Judy y Nick trasciende el mero compañerismo de trabajo. Es una simbiosis ideológica. Judy aprende la lección vital de que la justicia sin pragmatismo es ineficaz, especialmente cuando se enfrenta a la corrupción oculta. Su ferviente necesidad de hacer el bien a toda costa casi la lleva a cometer el mismo error que critica, la generalización dañina. Es Nick quien, con su perspectiva exterior, la obliga a examinar la fuente de su propio prejuicio momentáneo. Él encarna el escepticismo necesario para evitar el fervor dogmático, actuando como el ancla que impide que el idealismo de Judy se descontrole. Por otro lado, la inserción de Nick en el departamento de policía funciona como un agente catalizador de la autoevaluación institucional. Él no necesita cambiar fundamentalmente su naturaleza astuta, necesita redirigir esa energía. Su historial como estafador le proporciona una base de datos invaluable sobre la ilegalidad local, permitiéndole predecir movimientos criminales que los oficiales que crecieron en entornos protegidos simplemente no pueden concebir. Bogo, el jefe, aunque reservado, comienza a valorar esta perspectiva no convencional. La promoción de Nick no es un acto de bondad, sino un reconocimiento de la necesidad táctica de tener un experto en la mentalidad del margen. El tema de la flora de la noche, el agente químico que induce la regresividad, es una metáfora brillante para la manipulación política. No es una enfermedad natural, sino una toxina diseñada para despertar miedos latentes y justificar la tiranía. La revelación de que la oveja Bellwether fue quien orquestó la crisis, utilizando el resentimiento histórico de las presas como combustible, es un comentario incisivo sobre cómo los grupos históricamente oprimidos pueden convertirse en los opresores más feroces cuando se les da el poder y se les alimenta el miedo. Bellwether representa la traición del ideal de la no violencia y la asimilación pacífica. El verdadero triunfo de Zootopia no es la captura de Bellwether, sino el restablecimiento del contrato social entre las especies. Esto se logra cuando Judy asume la responsabilidad total de su error ante la prensa. Este acto de humildad radical es lo que permite que Nick, y por extensión, todos los depredadores estigmatizados, puedan dar un paso adelante sin ser vistos como excepciones milagrosas, sino como ciudadanos integrales.
La ciudad aprende que la tolerancia pasiva es insuficiente. Se requiere una vigilancia activa contra la simplificación de identidades, entendiendo que cada habitante, ya sea un pequeño roedor o un gran león, porta la capacidad tanto para el idealismo como para el engaño. La utopía se sostiene, precariamente, por la voluntad de dos personajes que aprendieron a confiar en el potencial oculto del otro. La resonancia duradera de Zootopia reside en su capacidad para convertir el tropo del body cop en una alegoría sofisticada sobre la identidad construida. La dinámica entre Judy y Nick se convierte en el prisma a través del cual se examina el concepto de naturaleza versus cultura en el comportamiento social. Judy, representando la pureza de la intención y la fe ciega en el sistema, debe aprender que la cultura y las expectativas sociales pueden ser tan determinantes como la genética o incluso más poderosas. Su herencia como presa, que debería conferirle inocuidad, se convierte en una fuente de poder solo cuando se combina con la disciplina y la voluntad de confrontar a otros prejuicios. Nick, en contraste, es el producto puro de la narrativa cultural negativa. Su cinismo es una armadura y un oficio perfeccionado. El sistema intentó convertirlo en un criminal. Él accedió a ese rol porque era el único camino que le ofrecían para la supervivencia y la acumulación de recursos. Su adopción del uniforme policial es, por lo tanto, un acto de subversión intelectual. Está utilizando las herramientas del poder dominante para reescribir su propio guión de vida. El hecho de que se especialice en investigar casos de fraude y corrupción refleja su profundo entendimiento de las trampas y los puntos débiles de las estructuras sociales. El panorama visual de Zootopia refuerza esta dicotomía entre lo que se predica y lo que se practica. El diseño de la ciudad, con sus zonas climáticas perfectamente separadas, Tundra Town, Rainforest District, Sahara Square, es una metáfora de la segregación residencial y económica, a pesar de la retórica oficial de integración total. Los esfuerzos por crear hábitats universales, como los sistemas de transporte que se adaptan a todos los tamaños, son impresionantes técnicamente, pero revelan una preocupación más por la logística de la coexistencia superficial que por la verdadera fusión social. La sociedad ha invertido más en ingeniería para acomodar la diversidad que en educación para erradicar el etnocentrismo. La crisis de los mamíferos asilvestrados y la trama de Bellwether sirven para exponer la maleabilidad de la verdad. El arma química es una representación tangible de cómo el miedo puede ser sintetizado y administrado. Bellwether, al igual que otros líderes populistas en el mundo real, utiliza una narrativa de victimización histórica para justificar acciones tiránicas en el presente. Ella explota la memoria del trauma para consolidar una nueva jerarquía, demostrando que las presas pueden convertirse en depredadores políticos con una eficiencia aterradora cuando se sienten amenazadas o desposeídas. El final, con Judy y Nick patrullando juntos, simboliza la negociación continua requerida para mantener una sociedad compleja. No es un final estático, es un compromiso diario. La confianza entre ellos es el motor, pero la vigilancia constante de las etiquetas sociales es el combustible. La película concluye que la verdadera civilización no reside en negar las diferencias biológicas, sino en desvincular esas diferencias de las capacidades morales y el valor ciudadano. Judy y Nick son la prueba viviente de que el potencial reside en el individuo y que la mayor amenaza para cualquier utopía es la simplificación de lo complejo a través del miedo instigado. La verdadera profundidad de la narrativa se revela en cómo la película maneja la empatía a través del contraste entre la inocencia perdida y la sabiduría adquirida. Judy Hopps, al enfrentar la verdad sobre su papel involuntario en la propagación del pánico, experimenta una crisis de identidad que va más allá de una simple disculpa profesional. Su idealismo, que la llevó a Zootopia, era esencialmente una forma de autoengaño optimista. Creía que su bondad innata era suficiente para superar siglos de condicionamiento social. Su declaración pública, donde admite haber sucumbido al miedo tribal, es un acto de desnudamiento emocional que resuena con cualquiera que haya aprendido que el prejuicio puede residir cómodamente incluso en el corazón de quien lucha contra él. Nick Wilde, al presenciar la vulnerabilidad de Judy, completa su propio arco de redención.
Su cinismo previo se basaba en la premisa de que, dado que el mundo lo juzgaba como un zorro astuto, debía comportarse como tal. Al ver a Judy, la perfecta representante de la presa idealista, sucumbir al miedo, Nick entiende que todos son susceptibles a la narrativa del pánico. Su decisión de apoyar a Judy, no con condescendencia, sino con solidaridad activa, reafirma su creencia recuperada en la posibilidad de una identidad elegida. El uniforme de policía que finalmente viste no es un disfraz de sumisión, sino un estandarte de su nueva autonomía moral. El mundo de Zootopia está diseñado para ser un espejo de la nuestra, y la profesión de cada personaje es un comentario sobre el sistema. El hecho de que Finnick, el pequeño zorro, trabaje con Nick en estafas basadas en la apariencia, haciéndose pasar por un cachorro para obtener simpatía, subraya la mercantilización de la identidad. La gente en Zootopia, al igual que en el mundo humano, prefiere creer en representaciones simplificadas y convenientes de los demás, lo cual es explotado tanto por los criminales como por los políticos. La figura de Jax, el Jack, dueño del Centro de Bienestar Naturista, aunque aparece brevemente, ofrece un contrapunto filosófico a la histeria general. Su actitud de desapego zen y su insistencia en la aceptación sin juicio, incluso cuando se trata de comportamientos considerados marginales o tabú, representan una forma de tolerancia radical que contrasta con la rigidez institucional de Bogo y la manipulación de Bellwether. Jax sugiere que la verdadera paz viene de dejar de intentar controlar o clasificar excesivamente las identidades ajenas. El trabajo de Judy y Nick en el distrito postal, antes de ser reasignados, es crucial porque es allí donde realmente se convierten en socios. La oficina de correos es un lugar de transición, de movimiento constante y cumplimiento de tareas mundanas, un espacio donde la identidad social se difumina temporalmente en favor de la función. Es en la rutina compartida y en la necesidad de coordinar entregas complejas donde sus habilidades se fusionan orgánicamente. Nick aprende a valorar la estructura y Judy aprende a apreciar la flexibilidad. Su éxito final no es una victoria contra un villano externo, sino la consolidación de una estructura interna de confianza mutua que les permite afrontar el mundo exterior con una visión completa y matizada. La ciudad aprende, a través de su ejemplo, que la diversidad no es un problema a gestionar, sino el recurso más valioso para la supervivencia y el progreso. La estructura de Zootopia como una sociedad compleja se refleja magistralmente en la arquitectura social que sostiene su aparente orden. La película no se conforma con una simple dicotomía entre buenos y malos, sino que explora las zonas grises creadas por la necesidad y el miedo institucionalizado. El manejo del tiempo y el ritmo narrativo, especialmente durante la fase de investigación, es deliberadamente espaciado para permitir que el espectador se sumerja en la frustración de Judy y el tedio estratégico de Nick. Esta lentitud inicial subraya la barrera burocrática que debe superar el idealismo. El sistema del DMV, personificado por Flash, es más que un gag cómico. Es una crítica a cómo las instituciones sobredimensionadas se vuelven inmunes a la urgencia individual. La pereza, como característica, se convierte en una fuerza conservadora que ralentiza cualquier cambio o investigación que amenace el statu quo. Tanto Judy como Nick deben someterse a este ritmo glacial, aprendiendo que la eficiencia personal es a menudo irrelevante frente a la inercia administrativa bien establecida. La revelación del suero de la noche y su uso por parte de Bellwether evidencia que el prejuicio no necesita un origen biológico para ser efectivo, solo necesita una base de miedo preexistente para ser amplificado. Bellwether, la representante de las presas oprimidas, canaliza el trauma histórico en una campaña de terror dirigida hacia los depredadores. Su ascenso demuestra que la identidad de víctima es una plataforma política peligrosa y potente, capaz de justificar la tiranía en nombre de la autodefensa colectiva. La habilidad de Bellwether para manipular la opinión pública a través de imágenes selectivas, como el incidente del tejón, es un comentario directo sobre la posverdad y el poder de la edición mediática para reescribir la realidad social.
El desarrollo del personaje de Judy se completa cuando ella logra entender que su rol como policía no es simplemente aplicar reglas, sino interpretar el contexto social con sensibilidad. Su error al culpar a los depredadores en su rueda de prensa fue un fracaso al entender que su propia experiencia como presa la hacía inherentemente sesgada al discutir la naturaleza de los depredadores. Necesitó la perspectiva de Nick, el depredador reformado, para darse cuenta de que la justicia requiere una visión omnisciente, libre de las categorías impuestas por la biología o el resentimiento histórico. La ceremonia de graduación de Nick como oficial de policía simboliza la esperanza más que el final de la lucha. Es un reconocimiento público de que las etiquetas son superficiales y que la moralidad es una elección activa, no un rasgo genético. Al final, Zootopia enseña que la verdadera integración no es forzar a todos a ser iguales, sino crear un marco legal y social donde las diferencias, ya sean de tamaño, especie o historia personal, no determinen las oportunidades o el valor intrínseco de un ciudadano. El éxito de la ciudad reside en la tenaz colaboración entre la optimista recién llegada y el cínico redimido. La aceptación de Nick Wilde en el cuerpo policial no es solo una victoria personal, sino un sismógrafo que registra el movimiento de la opinión pública y la lenta, pero palpable, erosión del dogma en Zootopia. Su presencia en el escuadrón rompe la homogeneidad visual y conceptual que caracterizaba al departamento, obligando a los oficiales más antiguos y reacios, como Bogo, a confrontar el hecho de que la eficacia operativa a veces requiere abrazar lo inesperado. Este nuevo ambiente en la comisaría se convierte en un campo de entrenamiento donde la desconfianza se sublima en táctica. Nick utiliza su conocimiento de los bajos fondos para anticipar movimientos criminales, mientras que Judy aporta la estructura necesaria para convertir las corazonadas de Nick en pruebas procesables. Su sinergia es la cristalización de la tesis de la película. La coexistencia exitosa exige la suma de perspectivas históricamente opuestas. El viaje de Judy desde Bonnie Burrow hasta su posición actual es también un estudio sobre la desilusión necesaria para alcanzar la madurez profesional. Ella inicia su carrera con una visión moral absoluta, donde el esfuerzo siempre se traduce en recompensa justa. El castigo que recibe por confrontar al alcalde Lionheart y el posterior ninguneo por parte de Bogo le enseñan que el sistema está diseñado para protegerse a sí mismo antes que a la verdad. Esta comprensión la lleva a cometer su gran error, al ceder al miedo colectivo y generalizar sobre los depredadores. La subsiguiente redención de Judy no es un regreso a su ingenuidad inicial, sino la adquisición de una sabiduría más dura. La justicia requiere tanto corazón como cabeza, y el corazón debe ser entrenado para no dejarse llevar por el pánico tribal. La amenaza perpetua que supone la posibilidad de que el miedo resurja es el telón de fondo constante para la paz de Zootopia. Bellwether y su complot demostraron cuán delgada es la capa de civilización que separa a la sociedad de la regresión al instinto. Los mamíferos presa, al sentirse amenazados, se convierten en agentes activos de la opresión, utilizando la victimización como arma. Esto sugiere que el prejuicio no es exclusivo de un grupo. Es una debilidad inherente a cualquier ser que percibe una amenaza existencial, real o fabricada. La película advierte que la vigilancia contra la manipulación debe ser constante, especialmente por parte de aquellos que han sido históricamente vulnerables. La relación entre Judy y Nick, al asentarse en la rutina policial, se transforma en algo más profundo que una amistad profesional. Es una codependencia sana. Nick le proporciona a Judy la dosis necesaria de escepticismo y realismo para que su idealismo sea funcional y no destructivo, mientras que Judy le ofrece a Nick un propósito legítimo y un lugar dentro de la estructura que antes lo rechazaba. Cuando se les ve patrullando juntos, ya no hay el roce entre el zorro descarado y la conejita santurrona. Hay dos profesionales que se complementan, cada uno llevando el peso de su pasado para garantizar un futuro más equitativo para la ciudad. Zootopia, por lo tanto, es un logro no solo arquitectónico o tecnológico, sino un monumento a la difícil y continua negociación de la identidad en una sociedad plural. La celebración del triunfo de Judy y Nick al final de la película no marca el fin de la lucha contra el prejuicio, sino el inicio de una nueva fase.
La consolidación de la confianza en un sistema que ha demostrado ser maleable. La promoción de Nick a oficial de policía es más que un ascenso. Es una declaración institucional de que la experiencia marginal puede ser una fuente de autoridad legítima. Su actitud, sin embargo, sigue teñida de la ironía que le dio la supervivencia. No busca encajar en el molde tradicional del policía, sino utilizar las herramientas del sistema para subvertir sus propias limitaciones. Su uniforme es una armadura elegida, no impuesta, y su sarcasmo se convierte en una forma sutil de monitorear las hipocresías internas del departamento. Judy, por su parte, ha internalizado la lección más dura de su carrera. El idealismo sin contexto es peligroso. Su idealismo inicial la hacía ciega a las implicaciones de sus propias palabras. Su madurez se mide en su capacidad para autocrítica. Ya no busca impresionar con proezas individuales, sino construir un consenso ético a través de la colaboración y la transparencia. Su gestión de la relación con Bogo se vuelve más sofisticada. Entiende que la resistencia institucional se combate paso a paso, minando la necesidad de defender el statu quo desde dentro. Bogo, el eterno escéptico, comienza a ver a Judy y Nick no como problemas, sino como el equipo más efectivo para resolver aquellos casos que desafían las normas convencionales. El contraste entre los barrios de Zootopia sigue siendo un barómetro de la tensión social. Aunque la crisis de los asilvestrados se ha resuelto, la segregación económica persiste. Los depredadores más pobres siguen viviendo en los límites de Tundra Town o en áreas desfavorecidas, una realidad que Judy y Nick, ahora como patrulla integrada, tienen la oportunidad única de enfrentar directamente. Su trabajo conjunto les permite acceder a comunidades que antes estaban cerradas, tanto para la oficial de campo idealista como para el zorro estafador. La empatía que Judy siente por los marginados se nutre ahora de la experiencia vivida por Nick. La química entre ellos se ha asentado en una cómoda profesionalidad matizada por el afecto profundo. Nick ya no necesita probarle nada a Judy, y ella ya no necesita demostrar su valía a través de hazañas arriesgadas. Su evolución es la de dos individuos que, al verse reflejados el uno en el otro, Judy viendo su potencial para el error y Nick viendo su potencial para la redención, logran sanar sus propias narrativas impuestas. La película culmina no con la erradicación de la diferencia, sino con la celebración de la complejidad, sugiriendo que la sociedad ideal es aquella que valora la capacidad de adaptación y la integridad moral por encima de la simple pertenencia biológica a un grupo. Zootopia se mantiene gracias a esta alianza improbable que desafía constantemente la etiqueta más sencilla, el verdadero desafío post-crisis que la película deja flotando en el aire es la sostenibilidad de esta alianza en un entorno institucional que fundamentalmente fue diseñado para la separación. El éxito de Judy y Nick se debe a que operan en la grieta del sistema, donde la ley es demasiado lenta o demasiado ciega. Su patrulla conjunta en las calles es un acto continuo de renegociación de las normas no escritas de Zootopia. Cada parada de tráfico, cada interrogatorio, es una prueba de fuego para la nueva política de inclusión. El personaje de Bogo, el búfalo jefe, se convierte en un estudio fascinante sobre el cambio impuesto por la necesidad. Su rigidez inicial no es solo prejuicio, es la manifestación de un liderazgo basado en el miedo al caos, una respuesta racional a una ciudad construida sobre la premisa de que los instintos biológicos deben ser reprimidos a toda costa. Tras el escándalo de Bellwether, Bogo se encuentra en una posición incómoda. Ha visto cómo su apego estricto al protocolo casi permite que la ciudad caiga en la anarquía y cómo la desviación de Judy y el cinismo callejero de Nick fueron esenciales para salvarla. Su aceptación de Nick es una tregua táctica, una admisión silenciosa de que el orden perfecto es una ilusión y que la diversidad de métodos es, irónicamente, la mejor defensa contra el desorden. La sutil pero palpable tensión entre las especies en los encuentros cotidianos es el verdadero barómetro del progreso. Cuando Judy y Nick interactúan con un ciudadano, ya sea un tigre comerciante o una gacela oficinista, se observa el cambio en la respuesta del público. Antes, al ver a Judy, el público veía a la conejita idealista. Al ver a Nick, veían al zorro peligroso.
Ahora, la presencia conjunta fuerza a los ciudadanos a procesar una realidad más compleja. Ven a dos oficiales que, a pesar de sus diferencias biológicas extremas, comparten un distintivo y una misión común. El escepticismo se transforma lentamente en curiosidad, y la curiosidad en aceptación condicional. El arco de Nick como oficial es particularmente conmovedor porque su aceptación del rol conlleva la renuncia voluntaria a la libertad del cinismo absoluto. La vida de estafador le ofrecía autonomía total. Ser policía significa aceptar la responsabilidad y el escrutinio constante, la antítesis de su vida anterior. El momento más revelador es cuando Nick, confrontado con una pequeña estafa de un roedor, reprime su instinto de negociar o burlarse, y en su lugar aplica la ley con una seriedad inesperada, aunque matizada por una pizca de simpatía. Es la elección consciente de la moralidad sobre la conveniencia lo que sella su redención. Finalmente, la película sugiere que la verdadera utopía no es la ausencia de conflicto, sino la existencia de mecanismos robustos y personajes dispuestos a operar en el espacio gris para mantener el equilibrio. Judy y Nick son los guardianes de esa delgada línea, representando la constante necesidad de que el idealismo se filtre a través del realismo y que el escepticismo se tempera con la fe en el potencial humano o animal. Su asociación es el motor dinámico que impide que Zootopia se fosilice en una estructura social rígida y, por lo tanto, condenada al colapso futuro. Hola a todos y bienvenidos al canal Narrative Space. Me alegra mucho tenerlos aquí. No olviden suscribirse para no perderse nada de nuestro contenido y si les gusta lo que ven, denle un buen like. Hoy vamos a sumergirnos en un análisis fascinante de la película Zootopia del año 2016. En la bulliciosa metrópolis de Zootopia, una ciudad donde mamíferos de todo tipo, desde el elefante más grande hasta la musaraña más pequeña, coexisten